Los llamaban los carniceros, hombres entrenados para eliminar enemigos sin dejar rastro, que solo respondían ante el Chapo. Pero cuando uno de ellos traicionó al cártel, se desató una brutal ola de venganza. Ahora, décadas después, la pregunta sigue en pie: ¿quiénes sobrevivieron realmente? Desde su poder aterrador hasta la traición que lo cambió todo, en este video descubriremos que fue realmente de los sicarios más letales del país. Número 2. El reinado de terror de Jaguar. La historia de Antonio Jaguar, la extradición de Torres Marufo de México a Estados Unidos, representa mucho más que el simple hecho de que otro miembro del cártel sea llevado ante la justicia. Se trataba de la captura de un hombre que había orquestado algunos de los actos de violencia más brutales, calculados y aterradores a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México durante el apogeo del poder del cártel de Sinaloa. Cuando las autoridades federales anunciaron su extradición un martes por la noche, el comunicado de prensa del Departamento de Justicia reflejaba el peso de años de investigación, cooperación transfronteriza y los testimonios de innumerables víctimas cuyas vidas fueron destruidas por la despiadada eficiencia de este hombre, uno de los sicarios más notorios de Joaquín El Chapo Guzmán. Antonio Torres Marufo no era un sicario cualquiera que trabajaba para el cártel. Era un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, cuya temible reputación se había forjado gracias a una violencia metódica y una absoluta dedicación a proteger los intereses de la organización a cualquier precio. El apodo Jaguar le sentaba a la perfección. Como el felino salvaje, Torres Marufo atacaba con precisión letal, acechaba a su presa con paciencia y dejaba una estela de devastación a su paso. Su papel dentro de la jerarquía del cártel implicaba que no solo recibía órdenes, sino que las daba, orquestando secuestros, ordenando ejecuciones y asegurándose de que cualquiera que amenazara las operaciones del cártel de Sinaloa en la frontera sufriera consecuencias tan severas que lo pensarían dos veces antes de cruzarse en la organización. Los cargos que esperaban a Torres Marufo en un tribunal de Texas revelaban una brutalidad sistemática que se extendió durante años. Fue acusado en la misma acusación formal por crimen organizado, RICO, de abril de 2012 en la que también figuraba Guzmán, un extenso documento legal que detallaba el funcionamiento interno de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Las acusaciones en su contra incluían conspiración para cometer asesinato, secuestro, lavado de dinero y distribución de drogas, un catálogo de crímenes que, si bien pueden parecer rutinarios en el contexto de las operaciones de los cárteles, representaban un sufrimiento humano real, familias destrozadas y comunidades que vivían con miedo. La división del FBI en El Paso está muy satisfecha con los esfuerzos de México para llevar ante la justicia a una de las organizaciones criminales más violentas que aterrorizaron la zona de El Paso y Ciudad Juárez, declaró un agente del FBI. El encargado, Emerson Buy Jr., afirmó que la cooperación entre las agencias de seguridad de nuestros dos países es una herramienta fundamental para desarticular las actividades delictivas del cártel de Sinaloa, que generan temor y amenazan la seguridad de nuestros ciudadanos. La declaración del FBI no fue meramente burocrática. En definitiva, la zona del Paso y Juárez había sido el epicentro de la violencia del narcotráfico durante el apogeo de la guerra contra el narcotráfico en México, con cadáveres en las calles, familias amenazadas y un clima de terror que impregnaba la vida cotidiana. Torres Marufo había sido fundamental en la creación y el mantenimiento de ese clima de miedo, utilizando la violencia no solo como herramienta para eliminar a sus rivales, sino también como advertencia a cualquiera que osara interferir en las operaciones del cártel. Entre los miembros del cártel de Sinaloa acusados en 2012 se encontraba Ismael El Mayo Zambada García, presunto socio de Guzmán, lo que demostró que las autoridades tenían como objetivo toda la estructura de mando de la organización, no solo a individuos. La acusación alegaba que él y otros mencionados en la misma presuntamente colaboraron en el secuestro, la tortura y el asesinato de personas que se interponían en el camino del cártel, revelando una estrategia coordinada de violencia en lugar de incidentes aislados de brutalidad. Torres Marufo se encontraba en prisión en México antes de ser extraditado el martes, cumpliendo condena por delitos cometidos al sur de la frontera antes de que las autoridades estadounidenses finalmente tuvieran la oportunidad de procesarlo por actos de violencia que habían afectado directamente a ciudadanos y residentes de Estados Unidos. La extradición en sí misma representó un importante logro diplomático, ya que el traslado de miembros de alto valor de cárteles desde la custodia mexicana a la justicia estadounidense históricamente se ha visto complicado por cuestiones legales, políticas y de seguridad. Los actos de violencia específicos detallados en la acusación de 2012 revelaron la naturaleza fría y calculadora de las operaciones de Torres Marufo. No se trataba de crímenes pasionales ni de violencia espontánea. Se trataba de operaciones meticulosamente planeadas, diseñadas para enviar mensajes, mantener el control y eliminar obstáculos para las operaciones comerciales del cártel.
El primer incidente consistió en una orden de secuestro en Jeraisen City, Texas, en septiembre de 2009, seguida de un complot para secuestrar y asesinar a un residente del Paso y a 2 miembros de su familia en mayo de 2010. El secuestro de septiembre de 2009 ejemplificó la despiadada eficiencia con la que operaba el cártel, demostrando un absoluto desprecio por la vida humana. El delito de la víctima, vinculado a un cargamento de cannabis valorado en 670 libras esterlinas incautado por la patrulla fronteriza en un puesto de control de Sierra Blanca el 5 de agosto de 2009, supuso una importante pérdida económica para el cártel, y alguien tenía que pagar las consecuencias. Torres Marufo ordenó la eliminación de la víctima como represalia, demostrando así la política del cártel de castigar, incluso con la pena de muerte, cualquier alteración de sus operaciones. El hallazgo del cuerpo mutilado no se trataba solo de eliminar un problema percibido, sino de enviar un mensaje. El estado del cadáver, abandonado donde se encontraría, servía de advertencia a otros miembros de la organización y a cualquiera que pudiera considerar cooperar con las autoridades o permitir la interceptación de los envíos del cártel. Esto era terrorismo en estado puro, violencia extrema para infundir miedo y sumisión en toda la organización criminal y en las comunidades donde operaba. El incidente de 2010 reveló una planificación aún más elaborada y una escalofriante disposición a asesinar a varias personas para eliminar a un solo objetivo. En 2010, Marufo supuestamente ordenó a un individuo del Paso que celebrara una boda en Juárez para confirmar la identidad de un objetivo. Imagínese el nivel de premeditación que requería esta operación. Usar una boda, uno de los momentos más felices de la vida, como trampa para identificar y asesinar a alguien. El objetivo era el novio, ciudadano estadounidense y residente de Columbus, Nuevo México. Esto significa que la violencia iba dirigida específicamente contra ciudadanos estadounidenses en lo que debería haber sido uno de los días más felices de sus vidas. 4 personas fueron asesinadas en una boda: el novio, su hermano, su tío y otra víctima, todo porque el cártel lo había señalado como un problema que debía ser eliminado. La tortura que estos hombres sufrieron antes de morir, el terror que debieron sentir al ser secuestrados de lo que debería haber sido una celebración, y el trauma infligido a cada invitado que presenció este horror, todo orquestado por Antonio Torres Marufo como parte de sus funciones para el cártel de Sinaloa. Número 1. La Sala de la Muerte y la caída del Cártel Bravo. Torres Marufo se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable, pero quizás ninguna sentencia pueda compensar realmente el sufrimiento que infligió. El juicio y las investigaciones sobre sus actividades revelaron detalles casi increíbles, corroborados por testimonios y pruebas forenses. Su nombre surgió durante el juicio federal del Chapo en Nueva York a principios de este año, cuando un testigo afirmó que tenía una habitación insonorizada para cometer asesinatos, una revelación que conmocionó a la sala del tribunal y a los medios de comunicación que cubrían el juicio. El testigo, identificado como Edgar Galván, informante del cartel, proporcionó un escalofriante testimonio sobre la infraestructura que Torres Marufo había creado para llevar a cabo su macabro trabajo. La imagen es espeluznante en su simplicidad: azulejos blancos, fáciles de limpiar, en una habitación insonorizada diseñada específicamente para cometer asesinatos. No se trataba de un lugar donde ocasionalmente ocurrían actos de violencia, sino de una infraestructura construida con el propósito de llevar a cabo ejecuciones, interrogatorios y torturas fuera del alcance de las fuerzas del orden o de cualquier persona que pudiera intervenir. La investigación sobre las operaciones de Torres Marufo arrojó resultados significativos que trascendieron su simple arresto y extradición. Según funcionarios federales, la investigación de Marufo resultó en la incautación de cientos de kilogramos de cocaína, productos de narcotráfico por valor de millones de dólares y cientos de armas. Estas incautaciones no solo representaron evidencia de sus crímenes, sino también un verdadero golpe a las operaciones del cártel de Sinaloa, al desviar la droga del flujo hacia las calles estadounidenses, las armas de los arsenales de los sicarios y el dinero de las arcas de la organización. El compromiso de la DEA de perseguir a los líderes de los cárteles, sin importar dónde se encuentren ni el momento, subraya la naturaleza a largo plazo de estas investigaciones. Estos casos no se resuelven en semanas o meses. Requieren años de paciente labor de inteligencia, captación de testigos, coordinación entre múltiples agencias y países, y una presión constante sobre las organizaciones criminales que cuentan con vastos recursos y sofisticadas capacidades de contravigilancia. Pero Torres Marufo no fue el único sicario letal del círculo íntimo del Chapo que encontró un final violento o enfrentó la justicia. La historia de Manuel el Bravo Aponte Alejandro Gómez Díaz ofrece otra perspectiva del mundo de los sicarios de alto nivel de los cárteles y la inevitable violencia que parece cobrarse incluso a los sicarios más temidos. Manuel Bravo era un sicario mexicano y un alto dirigente del cártel de Sinaloa,
cuya reputación de violencia y lealtad a Guzmán lo convirtieron en uno de los activos más valiosos de la organización. Manuel nació en Chilpancingo, Guerrero, México, el 10 de diciembre de 1974, lo que le otorgó un origen en uno de los estados más violentos y pobres de México, donde las oportunidades para los jóvenes a menudo los llevaban directamente a las manos de organizaciones criminales. Pero la trayectoria de El Bravo hasta convertirse en líder del cártel tuvo un matiz interesante que lo distinguió de muchos otros sicarios. Anteriormente, sirvió en las Fuerzas Armadas Mexicanas, donde recibió entrenamiento militar en tácticas, armamento y operaciones que posteriormente emplearía con resultados letales al servicio del Cártel de Sinaloa. Este historial militar es significativo porque representa un fenómeno que ha plagado la lucha de México contra el crimen organizado: el reclutamiento de soldados entrenados, a menudo miembros de unidades de élite, por parte de los cárteles, quienes les ofrecen salarios mucho más altos que los que proporciona el servicio público. Estos operativos con entrenamiento militar aportaron profesionalismo, conocimiento táctico y experiencia en combate a las operaciones del cártel, lo que los hacía mucho más peligrosos que los delincuentes callejeros sin formación militar. Participó en el crimen organizado desde el año 2000 hasta el 2006, un periodo de 6 años durante el cual se consolidó como uno de los sicarios más confiables y eficaces del cártel. Tras conocer a Guzmán, Aponte fue nombrado jefe de seguridad, cargo que lo hacía responsable de proteger al líder del cártel y garantizar que las amenazas a su seguridad fueran neutralizadas antes de que se materializaran. Este no era un puesto ceremonial. Ser jefe de seguridad del Chapo significaba estar preparado para matar o morir en cualquier momento, mantener una vigilancia constante y poseer las habilidades tácticas para burlar tanto a los cárteles rivales como a las fuerzas del orden que buscaban capturar o matar a Guzmán. A medida que Guzmán se volvía más buscado por las autoridades, Aponte lo ayudó a escapar, construyendo varios túneles en el norte de México. No se trataba de simples agujeros en la tierra. Eran sofisticados pasadizos subterráneos, algunos equipados con iluminación, ventilación y sistemas ferroviarios, lo que demostraba un conocimiento de ingeniería y una inversión de recursos que pocas organizaciones criminales podían igualar. Los túneles se convirtieron en leyenda, símbolos de la capacidad del cártel de Sinaloa para operar literalmente al margen de la vigilancia de las autoridades, moviendo drogas, dinero y personal a través de redes subterráneas que hacían que las fronteras y los puestos de control fueran irrelevantes. Pero la lealtad y la eficacia del Bravo no pudieron salvarlo de la violencia que, con el tiempo, acaba con la vida de casi todos los que alcanzan un puesto de poder en las organizaciones criminales. Desde la detención de Guzmán en 2014, Aponte ha luchado por el dominio del cártel de Sinaloa, inmerso en luchas internas de poder que estallan cada vez que se produce un vacío de liderazgo en las organizaciones criminales. Con el Chapo bajo custodia, las distintas facciones dentro del cártel de Sinaloa se disputaron el control, y estos conflictos internos resultaron a menudo incluso más brutales que las guerras entre cárteles rivales. La forma en que murió el Bravo, torturado, baleado varias veces y abandonado, reflejó la violencia que había infligido a otros a lo largo de su carrera criminal. Existe una brutal simetría en cómo los sicarios del cártel suelen fallecer de forma similar a cómo mataban, atrapados en ciclos de violencia que parecen no tener fin. Su cuerpo fue abandonado en Sinaloa, en el mismo territorio que había luchado por controlar, una humillación final para quien había sido uno de los operadores más temidos del cártel. Las historias de otros sicarios del cártel revelan patrones similares de violencia, justicia y las inevitables consecuencias que parecen perseguir a estos criminales, sin importar cuánto tiempo logren evadir la captura. Néstor Pérez Salas, alias El Niño, fue arrestado por las autoridades mexicanas, lo que representó otro duro golpe para las operaciones del cártel de Sinaloa. Contribuyó a la seguridad del negocio de narcotráfico del Chapo, uno de los principales exportadores del letal opioide sintético fentanilo a Estados Unidos, convirtiéndose así en cómplice de lo que se ha convertido quizás en el aspecto más mortífero del narcotráfico, la crisis del fentanilo, que cobra la vida de decenas de miles de estadounidenses cada año. Los cargos contra El Niño, narcotráfico, posesión de armas y represalias contra testigos, revelan una compleja organización criminal. Para estos miembros del cártel no bastaba con traficar drogas. Necesitaban armas para proteger sus operaciones e imponer su voluntad, e intimidar o eliminar a los testigos que pudieran declarar en su contra. Los cargos por represalias contra testigos son especialmente significativos porque representan los esfuerzos sistemáticos del cártel por corromper el sistema judicial, haciendo que cooperar con las autoridades sea demasiado peligroso. Confesiones, consecuencias y la guerra sin fin. Algunas de las revelaciones más escalofriantes sobre la violencia del cártel no provienen de las investigaciones policiales, sino de los propios sicarios cuando finalmente deciden confesar.
El caso de José Manuel Martínez representa un ejemplo particularmente perturbador de la prolífica capacidad de los sicarios de los cárteles. Un presunto sicario, acusado de 9 asesinatos en California, confesó haber matado a muchas más personas mientras trabajaba para un cártel de la droga, una revelación que se produjo después de que ya enfrentaba múltiples cargos de asesinato en varios estados. KSFN informa que esta confesión se produce tras la presentación de varios cargos en su contra. José Manuel Martínez, de 51 años, se encuentra encarcelado en Alabama, acusado de un asesinato en ese estado, posiblemente 2 más en Florida, y ahora 9 asesinatos en California. La extensión geográfica de sus presuntos crímenes, desde Alabama hasta Florida y California, demuestra cómo las operaciones de los cárteles abarcan todo Estados Unidos, con sicarios que viajan a donde sea necesario para eliminar a los objetivos designados por sus organizaciones criminales.